Vamos a ver los distintos tipos de narradores que existen. En primer lugar, debemos entender la diferencia entre narrador y autor. Autor es la persona real, efectivamente existente, la persona física que escribe la narración. Cervantes, García Márquez, Isabel Allende o cualquier otro autor. El narrador, sin embargo, es la voz que estos adoptan a la hora de escribir. Es decir, el narrador es una especie de disfraz, es una especie de ficción literaria que adoptan los autores para poner palabras a la narración. Veamos los tipos de narrador. En primer lugar, debemos de diferenciar dos grandes bloques, los narradores en primera persona y los narradores en tercera persona. Si un narrador está en primera persona, puede ser narrador protagonista o narrador testigo. Ahora explicaremos más adelante en qué consiste la diferencia entre ambos. Sin embargo, si el narrador está en tercera persona, puede ser narrador omnisciente o narrador objetivo. Veamos en primer lugar en qué consiste el narrador protagonista. Aquí tenemos un pequeño fragmento de la novela El Buscón, de Francisco de Quevedo, donde vamos a poder ver en concreto en qué consiste un narrador protagonista. El narrador protagonista es el que cuenta los hechos en primera persona, presentándolos de forma autobiográfica, es decir, es el propio narrador el protagonista de lo que está narrando, porque le está sucediendo a él mismo. Llegó el día de apartarme de la mejor vida que he pasado. Dios sabe lo que sentí al dejar tantos amigos y apasionados, que eran sin número. Vendí lo poco que tenía, de secreto para el camino, y con ayuda de unos embustes hice hasta 600 reales. Como podemos ver, las marcas de primera persona están por todo el texto, y estas marcas de primera persona son las que nos indican que estamos ante una narración autobiográfica, porque el narrador está aludiendo constantemente a sí mismo como el protagonista de la acción narrativa. Veamos en segundo lugar el narrador testigo. El narrador testigo es un personaje que interviene dentro del relato, pero no es el protagonista. Es decir, el narrador está en la historia, pero no es el actor principal. Cuenta los hechos que ha visto, pero es ajeno al mundo interior del personaje protagonista. Veamos un fragmento de la novela Los adioses de Onetti. Quisiera no haberle visto más que las manos. Me hubiera bastado verlas cuando le di el cambio de los 100 pesos y los dedos apretaron los billetes. Trataron de acomodarlos y, enseguida, resolviéndose, hicieron una pelota achatada y la escondieron con pudor en un bolsillo del saco. Me hubieran bastado aquellos movimientos sobre la madera, llena de tajos rellenados con grasa y mugre, para saber que él no iba a curarse, que él no conocía nada de donde sacar voluntad para curarse. Aquí de nuevo podemos ver marcas de tercera persona que predominan por todo el texto y que nos indican que el autor, que el narrador no es el protagonista, sino que está narrando la historia que le sucede a otro personaje del cual él es testigo privilegiado. Veamos ahora el primer tipo de narrador en tercera persona, que es el narrador omnisciente. Seguramente el tipo de narrador más frecuente en las novelas de los últimos tiempos. El narrador omnisciente es el que tiene un conocimiento total de los hechos y de los personajes, incluidos, y esto es lo más interesante, sus pensamientos y sus sentimientos. El narrador omnisciente lo sabe todo, es una especie de pequeño dios, entre comillas, de la acción. Conoce todo lo que sucede, conoce los pensamientos, la intimidad más profunda de los personajes e incluso su pasado, llegando a saber de los personajes incluso más que ellos mismos. Veamos un pequeño ejemplo de narrador omnisciente, extraído de la novela La Regenta de Leopoldo Alas Clarín. Ana ya estaba enferma cuando la sobrecogió la catástrofe. Su enfermedad era melancólica.
Sentía tristezas que no se explicaba. La pérdida de su padre la asustó más que la afligió al principio. No lloraba, pasaba el día temblando de frío en una somnolencia poblada de pensamientos disparatados. Como podemos ver, encontramos marcas no solamente de tercera persona, que vamos a señalar en rojo, sino también marcas de este conocimiento completo y total que tiene el narrador de los pensamientos y sentimientos de la protagonista, que vamos a señalar en verde. Como podemos ver señalado en verde, nosotros no solamente sabemos lo que le sucede a la protagonista, sino que también sabemos cómo sentía tristezas, dice en la línea segunda, que no se explicaba esas tristezas que sentía. Sabemos que se asustaba, que estaba afligida, la naturaleza de sus pensamientos disparatados. Es decir, podemos indagar en el alma de un personaje hasta conocerlo con totalidad. De ahí viene la palabra omnisciente. Omnisciente viene del latín omnis, que significa todo, y scire, que significa saber. El narrador omnisciente, por tanto, es el que conoce absolutamente todos los entresijos de la historia. Veamos, por último, el segundo tipo de narrador en tercera persona, que es el narrador objetivo. Narrador objetivo solo se limita a contar lo que puede observar, de la misma forma que lo haría una cámara de cine o una cámara de fotos. Solo tenemos conocimiento de lo que dicen o hacen los personajes, pero no accedemos nunca a su mundo interior. Es decir, el narrador objetivo se mantiene en una visión puramente material de la historia. Narra lo que ve y lo que oye, pero no entra en valoraciones subjetivas o en lo que los personajes sienten o lo que los personajes padecen. Únicamente lo que se ve. Vemos un fragmento extraído de la novela El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio. Terminó de pasar el mercancías y apareció todo el grupo de bicicletas, al otro lado del paso de nivel. Paulina, al verlos, se puso a gritarles, agitando la mano. «Miguel, Alicia, que estamos aquí». «Hola, niños», contestaban de la otra parte. «¿Nos habéis esperado mucho rato?» Ya las barras del paso a nivel se levantaban lentamente. Los ciclistas entraron en la vía, con las bicis cogidas del manillar. Como podemos ver, todo va a ser un predominio de marcas de tercera persona, de deixis de tercera persona. Y en ningún momento el autor valora o juzga a los personajes o se adentra en territorios del ámbito emocional o sentimental. Precisamente por eso es un narrador objetivo.